Diversos temas. Hay que recordar que con las lluvias, estas lluvias pues cada vez más intensas, aquí en la Ciudad de México lo hemos vivido, bueno, pues en esos casos tener una cobertura vehicular adecuada pues puede marcar una diferencia entre una solución rápida y costosas reparaciones imprevistas. Y bueno, es que se estima que, por ejemplo, con tan solo 20 centímetros que ascienda el agua en el pavimento, un vehículo puede ser arrastrado por la corriente. Por ello, bueno, pues la recomendación es, además de tomar precauciones específicas, ante ello también contratar una póliza de auto, un seguro que incluya la cobertura de daños materiales que cubra precisamente los siniestros ocasionados por lluvias, granizo y caída de árboles, además de huracán, entre otros. Y precisamente para platicar sobre este tema, agradezco la comunicación con Pilar García. Ella es CEO del comparador de seguros Rastrator.mx. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Gracias. Oye, Pilar, bueno, pues es que hemos visto esto que se dan las inundaciones y pues los carros se los lleva la corriente y de repente nos preguntamos muchos, bueno, ¿qué tanto una aseguradora considera pagar todos los daños del vehículo? No sé si en algún momento pueda declararse como ya una pérdida total del vehículo y en todo caso, si hay seguros en el mercado que protegen ante estas situaciones, Pilar. Sí, por supuesto. Lo primero que hay que tener claro es qué tipo de póliza estás contratando, ¿no? Sabemos que hay 4 grandes bloques de seguros que se pueden contratar hoy en día. Sería una responsabilidad civil, un seguro limitado y amplio plus. Pero lo más importante es entender si los daños materiales, es decir, los daños ocasionados a tu vehículo, están o no incluidos. No todas las coberturas tienen estas condiciones o estas garantías aplicadas en la póliza. Generalmente son aquellas que son más amplias o la que nosotros denominamos como amplia plus, que son coberturas pues muchísimo más completas, ¿no? Y dentro de los daños materiales debemos tener en cuenta si están incluidos o no pues este tipo de fenómenos meteorológicos, ¿no? Las inundaciones, el alcance por rayo, la caída de un árbol, etcétera. Entonces, lo más importante es conocer qué incluye tu póliza y ahora sí, dependiendo un poco de las condiciones de lo que tú necesites para tu vehículo, está claro que si vives en la Ciudad de México, en el centro del país o en zonas de huracanes, pues como mínimo deberás tener contratada esta póliza limitada con daños materiales para, de cualquier eventualidad o siniestro, como bien decías, estar cubierto. Ahora, en el caso de muchas personas consideran que teniendo el seguro denominado de cobertura amplia, ya considera esto, pero entonces no todos, es decir, aunque tengas un seguro de cobertura amplia, el tema de fenómenos naturales no todos lo llegan a contemplar, a considerar, Pilar. Es correcto, necesitas tener dentro de la cobertura de daños materiales que ampare en específico esta parte de inundaciones. Dentro de estas inundaciones te cubriría la caída de árbol, los daños por granizo, por huracán, por tornado, incluso por terremoto, también derrumbes, volcaduras, incendio y colisiones. Ahora bien, estos seguros también están incluyendo, por estar en su cobertura amplia, la responsabilidad civil, los gastos médicos ocupantes, el robo de la unidad, la pérdida total, como tú bien decías antes, asistencia vial y legal. Pero hay que tener muy claro que no todas las coberturas, a pesar de que tú tengas un seguro amplio, pueden cubrir de forma específica este tipo de problemáticas. Entonces, la recomendación desde nuestra página, desde Rastrator, es que siempre antes de contratar estés muy seguro y revises muy bien tanto tus coberturas generales como las particulares de tu póliza y estar así súper tranquilo de que sí vas a estar cubierto. Claro. Ahora, el apartado dentro de la póliza es contra fenómenos naturales, Pilar, porque vamos, un fenómeno natural pueden ser muchas cosas, desde las afectaciones por un terremoto, por ejemplo, en el caso de que se caiga un árbol, un espectacular, una inundación. Es decir, ¿especifica el nombre o es que te protege la póliza solamente por el concepto de fenómenos naturales? En realidad, cada aseguradora, como bien decimos nosotros, es de su padre y de su madre. Entonces, tienes, y lo nombran de una forma determinada, ¿no? Entonces, lo mejor para no tener ningún tipo de duda
así como unos le pueden decir cobertura por daños materiales agregando solamente inundaciones, puede también ser coberturas por daños materiales y que agregue hidrometeorológicos o solamente meteorológicos. Entonces hay que tener bien claro qué es lo que te cubre. Aún así, lo más importante, ya que cuentes con esta parte incluida de las inundaciones, te estarías cubriendo generalmente los daños más comunes que se suelen ocurrir. Estos daños en cristales, los daños en el motor y en la parte eléctrica del motor, que es vital para el funcionamiento del auto, los daños en las llantas y en los rines, porque efectivamente ante una inundación tú no estás viendo bien el pavimento y puede que metas la llanta en un hoyo, y como decíamos también los daños en interiores, es decir, si el agua llega a entrar dentro de la unidad, pues también te estaría cubriendo la parte del interior de la unidad del vehículo, ¿no? Los asientos y la tapicería. Ahora, ustedes emitieron hace algunos días, Pilar, un comunicado, Rastrator.mx, y además de referirse a esto, también hacen una serie de recomendaciones, pues precisamente para evitar ello y, bueno, no llegar a utilizar el seguro. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes detectan que podemos hacer cuando circulamos en nuestro vehículo y vemos una inundación? ¿Cómo poder prevenir llegar a utilizar una póliza de un seguro, Pilar? A ver, lo más importante es saber que en esta época de lluvia intentar utilizar el vehículo lo menos que se pueda. Pero claro, en una ciudad como México, en la que los desplazamientos están a la orden del día y que, bueno, pues es muy necesario generalmente utilizar el vehículo, ya que lo tengas que utilizar, lo más importante cuando veas que efectivamente estás ante esta posible eventualidad y te encuentres de golpe inmerso en una posible inundación, lo primero es determinar esa profundidad, ¿no? Es decir, ¿voy a poder pasar con el coche por ahí o no voy a poder pasar? Porque si ya está debajo de un puente, ya puede que el agua esté muy almacenada. Ya que si el auto, mejor dicho, el agua supera la mitad de la llanta, que eran esos 20-25 centímetros que platicábamos antes, el coche puede llegar a perder maniobrabilidad, es decir, pierdes un poco la sensación y el manejo de la propia unidad. También es muy importante, en caso de que se pueda manejar por el carril central, porque generalmente el carril central eh, suele tener como este peralte que hace que el agua se vaya un poquito hacia los laterales. Por supuesto, disminuir la velocidad, pero siempre manteniendo el motor revolucionado, es decir, nunca va a subir a marchas muy largas, sino que ir en marchas cortas, primera o segunda marcha, para que el motor vaya revolucionado y así el coche, la unidad, no se detenga. Y si el automóvil se para, se apaga porque de repente se te para el motor, esto quiere decir que ha afectado al sistema eléctrico, entonces ya no lo vas a poder volver a encender, porque si intentas encenderlo, puede que se te esté metiendo agua dentro del conducto del motor y entonces la avería sea mayor. Una vez que has determinado todo esto, lo primero que tienes que hacer es ponerte a salvo, evidentemente. Eso es como lo más obvio, ¿no? Y en definitiva, si efectivamente pues estás cubierto y los daños materiales van a cubrir esta eventualidad, pues lo que debes de hacer es tener tu póliza a la mano, que generalmente las aseguradoras ya te la envían por correo electrónico y la puedes tener luego en la palma de tu mano. Llamar al siniestro del seguro y levantar tu parte, ¿no? Y a partir de ahí será la aseguradora la que te explique todo el proceso que hay que seguir para poder hacer el rescate de la unidad o bien levantar el siniestro y que te expliquen los pasos siguientes. Así es. Pilar, por último, sube mucho el costo de un seguro cuando incluye este tema de fenómenos naturales. Ustedes como comparadores de seguros lo detectan, ¿hay un incremento en porcentaje importante o más o menos se mantiene al mismo precio? Claro, Carlos, es que efectivamente no es solamente un factor que sea pues es una zona lluviosa como puede ser el centro del país, entonces el incremento de la póliza va a ser altísimo. No, hay un buen de factores que determinan el incremento de las pólizas, el posible incremento, ¿no? Datos tan sencillos como la inflación, o sea, no solamente tú vivas en una zona en la que se sufren inundaciones va a hacer que tu póliza de auto seguro amplio y amplio plus sean más caros que en el resto del país, ¿no? O sea, influye efectivamente por dónde manejas, tu auto, depende del código postal en el que vivas, no es lo mismo la siniestralidad concentrada que puede haber en estados del norte como lo que puede haber en los estados del Golfo de México. Entonces, hay un buen de factores, pero está claro que siempre que hay
una elevada frecuencia que tienen que ver con las inundaciones que afectan en un buen volumen de siniestros, sí pueden determinar la subida de las primas medias en las pólizas de auto para años. Pilar, CEO de Rastreator.mx, te agradezco mucho estas recomendaciones, esta visión que nos da sobre lo que pues estamos viviendo muchos mexicanos, y aquí en la capital del país lo hemos visto, estas inundaciones cuando vamos circulando en el vehículo. Te agradezco, ojalá podamos estar en comunicación más adelante con ustedes. Gracias y buena tarde, Pilar. Por supuesto. Muchas gracias. Un saludo. Bye. Gracias. Bueno, pues ahí está un tema sin duda importante y, como lo digo, a veces lo padecemos los capitales.